La historia de Job es una de las narrativas más impactantes y profundas de la Biblia. Una historia que nos desafía a mirar más allá de las pruebas y ver la mano de Dios, aún en medio del sufrimiento. Imagínate por un momento la vida de un hombre completamente bendecido por Dios. Job, un siervo fiel y devoto, era un hombre rico, respetado y amado por todos en la región de Uz. Su vida era un reflejo de su fe. Tenía una familia numerosa, vastas riquezas, tierras, ganado y siervos. Cada aspecto de su vida mostraba la bendición de Dios, y su devoción a Él era absoluta. Sin embargo, lo que Job no sabía es que en el plano celestial había comenzado una prueba que transformaría su vida para siempre. Un día, Dios se reunió con sus ángeles en el cielo y en esta asamblea aparece Satanás. Dios, que miraba a Job con agrado, menciona a Satanás el carácter intachable y la devoción de Job diciendo: ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás, en un intento por desafiar el amor de Dios y poner en duda la fe de Job, responde con una pregunta que marcará el inicio de la prueba. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Según Satanás, la fe de Job no era verdadera, sino una respuesta a todas las bendiciones que Dios le había dado. Si Dios retirara su protección, según Satanás, Job lo maldeciría. Dios, confiando en el corazón de su siervo, permite que Satanás pruebe a Job, pero le prohíbe que le quite la vida. Es aquí donde comienza una serie de tragedias impensables para Job. En un solo día, sus riquezas son destruidas, sus ganados son robados o arrasados, sus siervos son asesinados y, finalmente, una gran tormenta derrumba la casa de sus hijos, matándolos a todos. El dolor de Job es indescriptible. Todo lo que amaba y valoraba le es arrebatado. Pero, en lugar de maldecir a Dios, Job se postra en el suelo, rasga sus vestiduras en señal de duelo y dice: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Este acto de fe, en medio de una pérdida tan grande, es una muestra poderosa de su confianza en Dios. Sin embargo, Satanás, no satisfecho, desafía nuevamente a Dios diciendo que si Job experimentara sufrimiento físico, entonces sí maldeciría a Dios. Dios permite esta segunda prueba, y Job es afligido con llagas dolorosas, desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Job, en su miseria, se sienta en cenizas, usando un trozo de cerámica para rascar sus llagas, una imagen de profunda humillación y dolor. Su esposa, al ver el sufrimiento de su esposo, le dice que maldiga a Dios y muera. Pero Job, con calma y firmeza, responde: «Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos también el mal». La fe de Job permanece inquebrantable, incluso cuando todo parece estar en su contra. A partir de aquí, 3 amigos de Job llegan para consolarlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Durante 7 días y 7 noches, se sientan en silencio junto a él, compartiendo su dolor. Finalmente, Job rompe el silencio y expresa su angustia. Maldice el día en que nació y desea la muerte como una liberación de su sufrimiento. Sin embargo, en lugar de consolarlo, sus amigos empiezan a cuestionar su carácter. Según ellos, Dios no permite que los justos sufran, por lo que deducen que Job debe haber pecado para merecer tal castigo. Cada uno de ellos intenta convencer a Job de que confiese sus supuestos pecados y se arrepienta. Sin embargo, Job defiende su inocencia y se niega a aceptar que su sufrimiento sea un castigo por algún pecado oculto. En su desesperación, Job clama a Dios, deseando una respuesta, una explicación que le dé sentido a su dolor. «Oh, si pudiera encontrarlo», exclama Job, «si pudiera presentar mi causa ante él y llenara mi boca de argumentos». Este diálogo entre Job y sus amigos se convierte en una serie de discursos profundos sobre la naturaleza de Dios, la justicia y el sufrimiento humano. Job sostiene que, aunque es justo, su sufrimiento no tiene explicación. Sus amigos insisten en que el sufrimiento
solo puede ser el resultado de la justicia divina, una creencia común en la época. A medida que el debate continúa, Job se adentra cada vez más en su propio dolor y en la incomprensión del silencio divino. Aunque su fe en Dios sigue intacta, Job llega a preguntarse por qué Dios permitiría tal sufrimiento a un hombre justo. Finalmente, un cuarto personaje, Eliú, joven y aparentemente más sabio, interviene en la conversación. Eliú sugiere que el sufrimiento de Job podría ser un medio por el cual Dios lo instruye y purifica. Sin embargo, tampoco ofrece la respuesta que Job busca con tanto anhelo. Entonces, de una manera majestuosa e inesperada, Dios responde, aparece en un torbellino y en lugar de darle a Job una explicación sobre su sufrimiento, le presenta una serie de preguntas sobre la inmensidad del universo, la creación y las fuerzas de la naturaleza. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Pregunta Dios. Dímelo, si tienes inteligencia. Dios le muestra a Job la grandeza y el misterio del mundo creado, desde las profundidades del mar hasta las constelaciones en el cielo, desde las bestias salvajes hasta las fuerzas de la naturaleza. A través de estas preguntas, Dios le revela a Job que su sufrimiento es parte de un plan más grande, uno que escapa a la razón humana. Dios no responde directamente a las preguntas de Job, pero le revela algo más grande, la vastedad de su poder y el propósito divino que está más allá del entendimiento humano. Ante esta revelación, Job se da cuenta de la pequeñez de su conocimiento frente a la grandeza de Dios. En lugar de respuestas, Job recibe una comprensión más profunda de la soberanía y la sabiduría divina. He hablado de cosas que no entiendo, cosas demasiado maravillosas para mí, dice Job en humildad y arrepentimiento. Reconoce que hay misterios en los planes de Dios que están más allá de su comprensión, pero confía en que Dios tiene un propósito perfecto. Dios no reprende a Job por haberlo cuestionado, sino que alaba su sinceridad y reprende a los amigos de Job por no haber hablado con la misma honestidad y humildad. Al final, Dios restaura la vida de Job, devolviéndole el doble de sus riquezas, una nueva familia y una vida larga y próspera. La historia de Job no es solo una historia de sufrimiento y restauración, sino un testimonio de fe y confianza en Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Nos muestra que el sufrimiento no siempre es una señal de juicio o castigo, sino que puede ser una prueba para fortalecer nuestra fe y llevarnos a una relación más profunda con Dios. Job nos enseña que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está con nosotros. Y aunque no siempre entendamos sus planes, podemos confiar en su amor y en su propósito eterno. La historia de Job nos recuerda que nuestra fe no debe depender solo de las bendiciones, sino de la convicción de que Dios es fiel, siempre, aún en medio de las pruebas.